Muy buenas noches. Me da gusto darles la bienvenida una vez más a estas conferencias de reflexión, de silencio, probablemente de aprendizaje. Un momento para hacer una pausa en el día y poder ver en perspectiva no solamente los acontecimientos del día, todo lo que viviste, sino de alguna manera poder hacer un alto en el camino y reflexionar un poco. En esta ocasión te quiero dar la bienvenida, ya después de haber terminado el ciclo de conferencias de Trascendiendo más allá de la crisis, que por cierto te aviso que muy pronto van a estar ya las 6 conferencias subidas a la página de aether.academy para que tú las puedas revisar. Hemos visto que en YouTube ha habido una muy buena aceptación de las conferencias, ha habido interés y espero que en esta ocasión también sea de tu interés en los temas que hoy te quiero compartir. Antes que nada, como de costumbre, dado que también el grupo de Aether en WhatsApp ha venido creciendo y me da mucho gusto, le quiero dar la bienvenida a todos los nuevos integrantes, a todas las personas que se han asomado a conocer un poco el trabajo que estamos haciendo. Y para todos ustedes que no tengo el gusto de conocer una vez más, permítanme presentarme. Mi nombre es Javier de la Garza y tengo 2 grandes aventuras en mi vida. La primera de ellas, 3 grandes aventuras. La primera de ellas es vivir una vida en familia, en amigos, una experiencia de vida profunda e intensa, una aventura, haciendo todos estos temas que me apasionan. Por otro lado, yo soy consultor de empresas, trabajo con compañías para desarrollar un cambio en la calidad de vida de la gente. Y finalmente, y es el tema que nos trae juntos esta noche, soy un buscador de respuestas. He estado la mayor parte de mi vida buscando respuestas y me he asomado a diferentes filosofías del mundo, corrientes místicas, filosóficas, científicas, y he estado navegando y haciendo una travesía bastante intrincada y enredada, asomándome a diferentes puertas y buscando respuestas. Y en esta ocasión, en esta noche, justamente traigo a tu atención un tema que de alguna manera es una continuación de la conferencia que yo tuve con ustedes hace relativamente poco y que está bajo el nombre de Cruzando el Umbral, toda la escuela del eneagrama de la personalidad y fundamentalmente la teoría del cuarto camino, toda la propuesta filosófica de George Ivanovich Gurdjieff. Y en esta ocasión me interesa compartirte más a fondo la base esencial, la tesis de la cual se desarrolla toda esta teoría que se ha derivado en lo que conocemos como el eneagrama de la personalidad. Pero hay una profundidad de la cual yo te hablaba, una profundidad que se me antoja abismal. Es fascinante, es impresionante. Te puedo decir que yo tengo prácticamente 20 años, no, 30 años estudiando esta escuela. Y te puedo decir que siento que apenas estoy rascando la superficie de la punta del iceberg. Es una escuela profunda que es profunda porque apunta hacia la profundidad del espíritu humano, de la conciencia, de lo que tú eres como ser humano. Y eso es lo que vale la pena, lo que amerita que reflexionemos. Es sumamente importante que hablemos sobre este tema porque me parece, una vez más, que en los tiempos que estamos viviendo no hemos avanzado mucho en términos de lo que es el desarrollo de nuestra conciencia. Esta propuesta, Gurdjieff la trae al mundo en la primera parte del siglo XX. Gurdjieff fue un buscador, fue un hombre que nació
en una ciudad que se llamaba Alexandropol, la zona de Armenia, de origen ruso prácticamente. Y desde muy joven empezó a indagar sobre una serie de temas. Conforme fue creciendo, decidió organizar un grupo de almas afines que se llamaron los Buscadores de la Verdad. Y se dedicaron a indagar en las diferentes corrientes filosóficas o propuestas de vida, de cuál es el sentido de la vida, para qué estás aquí, cuál es el propósito, qué es lo que estamos buscando, habría alguna diferencia si no estuviéramos aquí, en fin. Y empezó a desarrollar esa búsqueda a través de viajes. Empezó a viajar por Asia Central, la India, Grecia, Tibet. Y estuvo internado, por decirlo así, en un monasterio en Asia Central, lo que hoy es la zona de Afganistán, Irak. Está perdido ese lugar, sí, con una hermandad. Y ahí se dedicó a estudiar durante mucho tiempo. Y finalmente regresa a principios del siglo XX a Moscú. Y ahí empieza a desarrollar pláticas, conferencias, empieza a desarrollar un trabajo interesante. Posteriormente, muy cercana a la Primera Guerra Mundial y entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, él viaja a París y luego viaja a Londres. ¿Por qué? Porque quería fundar una escuela en la que él pudiera presentar todo este conocimiento, toda esta sabiduría, todo lo que él había descubierto en Asia, en sus viajes por Oriente. Primero buscó fundar esta escuela en Londres, pero no acabó de convencerle. Pero en Londres tuvo una coincidencia, un encuentro muy interesante con un hombre que luego se convertiría en uno de sus seguidores más cercanos, que se llamó Ouspensky, y que estuvo trabajando con Gurdjieff durante mucho tiempo. De hecho, hizo una síntesis de todo el trabajo de Gurdjieff muy interesante. Posteriormente viaja Gurdjieff a Francia y a las afueras de París, en un lugar que se llama Fontainebleau, funda lo que él llamó como el Instituto para el Desarrollo del Ser Humano, el desarrollo armónico del hombre. Y ahí empieza a compartir todo este conocimiento. Más adelante viaja a Nueva York, funda otro capítulo u otra célula de este trabajo y luego a Caracas, Venezuela. Y en el transcurso de esos años, estamos hablando de los años 40, la época, los años 40, se hace llegar de las mentes más brillantes de Europa, gente muy los grandes intelectuales, pensadores, artistas, músicos, que empiezan a trabajar con él, empiezan a estudiar con él. Gente brillante, Hartmann, un gran músico, con el cual desarrolló toda una propuesta musical para el desarrollo de la conciencia, ¿sí? La música de Gurdjieff con Hartmann. Siguió trabajando con Ouspensky, pero otros grandes discípulos como Horace, como Bennett, Nicole, que estuvo trabajando con Ouspensky, y posteriormente una gran dama, Madame de Salzmann, Jean de Salzmann, que al final de cuentas se convierte en una persona clave para Gurdjieff, porque cuando Gurdjieff muere en 1949, le hereda toda la responsabilidad de lo que él llamó el trabajo a Madame de Salzmann. Y Madame de Salzmann se hace responsable de publicar todos los libros que Gurdjieff había escrito, pero no había publicado. Interesante. Y tiene una obra magna de 10 libros. Una propuesta poderosísima, muy profunda, enigmática, mística, pero no la publicó. Y es Madame de Salzmann quien se encarga por mandato, por petición de Gurdjieff,
en el hecho de su muerte, de trabajar y de continuar con el trabajo, de consolidar todo el grupo de estudiantes que Gurdjieff tenía y de publicar la obra. Esta obra fue muy poderosa y fue muy famosa y sigue siendo en los que estamos metidos en todos estos temas. Y está formada, como les comento, por 10 libros. Él le llamó a esta obra del todo y de todo. Y está formada por 3 series. La primera de ellas es un libro enigmático que se llama Relatos de Belcebú a su nieto. Nosotros sabemos que existe un dicho que dice, más sabe el diablo por viejo. Se le atribuye al diablo la sabiduría. Y hay una metáfora muy interesante que Gurdjieff utiliza al poner el nombre de Belcebú, porque Belcebú es uno de los nombres del demonio, ¿sí? Porque es la encarnación de la sabiduría. Entonces este libro se llama Relatos de Belcebú a su nieto. Es un libro intrincado que Gurdjieff propone que se tiene que leer 3 veces. La primera vez para familiarizarte con él, la segunda vez para empezar a comprender algunas de sus ideas y la tercera vez para finalmente descubrir sus secretos. ¿Sí? Cuando tú lees ese libro, verdaderamente te preguntas qué estoy leyendo, ¿no? Es un libro muy profundo, muy interesante, pero sí, hay que leerlo varias veces. La segunda obra se llamó Encuentros con hombres notables. Es una especie de autobiografía que Gurdjieff desarrolla y en el cual él narra la historia de su vida y narra la experiencia que él tuvo con las personas que él llamó hombres notables, ¿sí? Las personas que marcaron su vida, empezando por su padre, empezando por un sacerdote en el pueblo en el que vivía, y finalmente concluyendo con un príncipe, el príncipe Lubovetsky, con el cual hace sus estudios finales en ese monasterio. Y todo esto está enmarcado en una película que te recomiendo muchísimo, que se llama del mismo nombre, Encuentros con hombres notables. Y es toda la historia de su vida, toda su búsqueda, toda su trayectoria por Egipto, hasta culminar finalmente en los aprendizajes que él tiene con esta hermandad. Una hermandad misteriosa, no se sabe hasta el día de hoy si es leyenda o si es realidad, porque está perdida en los desiertos de Asia Central. Se llama la Hermandad Sarmung. Hermandad Sarmung. Entonces, en este libro, Encuentros con hombres notables, también hay una gran mística. Es su autobiografía, efectivamente, y todas las experiencias que vivió, pero por otro lado hay una simbología muy poderosa del eneagrama. No del eneagrama de la personalidad, sino el eneagrama como símbolo. Y la tercera serie de su obra magna se llamó La vida es real, y el nombre por sí solo ya es muy elocuente. La vida es real solo cuando yo soy. La vida es real solo cuando yo soy. Y ahí él desarrolla toda su propuesta de cambio. Todo esto se integra en lo que hoy se conoce como el trabajo. El nombre formal a toda la propuesta filosófica de desarrollo de la conciencia de Gurdjieff se le conoce como el trabajo. Entonces, cuando yo hable del trabajo, me estoy refiriendo justamente a esto. Uspensky, por otro lado, fue capaz de, al estar trabajando con Gurdjieff, sintetizar toda su propuesta, toda la propuesta del trabajo en un libro maravilloso que inicialmente se llamó Fragmentos de una enseñanza desconocida, porque él fue humilde en decir, estos apenas son fragmentos de algo que es profundo, poderoso, abismal, y que verdaderamente es un cambio, de una enseñanza desconocida. Pero luego le cambió el nombre a En busca de lo milagroso. Y Gurdjieff, poco tiempo después que lee el libro de Uspensky, lo autentifica, reconociendo que efectivamente Uspensky fue capaz de captar la esencia del trabajo de Gurdjieff. Entonces es un libro que hoy en día casi que es la Biblia para todos los estudiantes del Cuarto Camino, ¿sí? Uspensky desarrolló otros grandes trabajos y hay un libro que se llama El Cuarto Camino, justamente de Uspensky, pero el que es más relevante es justamente este. Y
Jean de Salzman, Madame de Salzman, que se queda con la herencia y la responsabilidad conciencial y espiritual de continuar con el trabajo de Gurdjieff, escribe un libro maravilloso que se llama La realidad del ser, el cuarto camino, el trabajo del cuarto camino, la realidad del ser. Muy, muy, muy recomendable. Desde entonces hasta la fecha, en los últimos 70 años, se han venido desarrollando cualquier cantidad de obras y autorías sobre la filosofía del cuarto camino. Pero bueno, habiendo hecho este pequeño preámbulo, déjame entrar en tema en lo que es fundamentalmente el trabajo. Y el trabajo trae una propuesta que yo quiero rescatar algunas de las ideas que yo ya te compartí anteriormente, pero quiero profundizar en algo y te quiero dejar una propuesta de cambio. Te quiero presentar una propuesta que estoy desarrollando e invitarte a que trabajemos juntos, y eso lo voy a hacer al final de esta charla. Gurdjieff lo que propone de una manera sucinta es de que tú estás dormido, que los seres humanos, que la humanidad vive en un estado de semi-inconsciencia, semi-dormidos, una especie de sonambulismo. Estamos dormidos. Pero probablemente en ese momento dado tú saltas y dices, yo no estoy dormido, yo estoy despierto, yo soy consciente. Y es ahí donde se empieza a poner interesante el tema. Lo propone de esta manera Gurdjieff y lo rescata Madame de Salzman y Uspensky de la misma manera, diciendo, no nos damos cuenta que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que no nos damos cuenta. Esto la psicología moderna lo ha rescatado de una manera muy interesante, proponiendo, fíjate, que existen 4 niveles de la conciencia. El primero de ellos, el más bajo, el nivel inferior, es la ignorancia de la ignorancia. No sabes que no sabes. Te pongo un ejemplo muy simple, pero creo que puede ser gráfico. Y me gusta poner siempre este ejemplo porque creo que es el que mejor ilustra lo que quiero compartirte. Un niño que llega con su mamá y pasa por una juguetería y ve una bicicleta por primera vez y ve tal vez algunas fotografías de otros niños que están montando la bicicleta y le pide a la mamá una bicicleta y la mamá le compra la bicicleta. El niño se sube a la bicicleta y ¿qué es lo primero que hace? Se cae. ¿Por qué? Porque no sabía que no sabía andar en bicicleta. Es el primer nivel de la conciencia, la ignorancia de la ignorancia. Así vamos evolucionando los seres humanos. Cuando el niño se cae, se raspa las rodillas, entra al segundo nivel, que es la conciencia de la ignorancia. Ahora, de haber estado en el estado de que él no sabía, que no sabía manejar bicicleta, ahora ya sabe que no sabe manejar bicicleta. Es decir, es consciente que no es consciente cómo manejar una bicicleta. Ya entró al segundo nivel. Y entonces le pide a la mamá que le enseñe, al papá, y ya sabemos la historia típica. Creo que tú y yo aprendimos a andar en bicicleta de la misma manera. Te subiste a la bicicleta y alguien más te dijo, yo te voy a sostener la bicicleta mientras tú empiezas a pedalear. Y lo primero que tú dijiste, o el niño dice, o la niña dice es, pero no me sueltes. Y dice, no, no te suelto, yo voy contigo. Y el niño empieza a pedalear, y empieza a pedalear, y empieza a pedalear. Y de pronto el papá, ¿qué es lo que hace? Lo suelta. La mamá la suelta y el niño ya empieza a andar en bicicleta. Y en ese momento ya pasó al tercer nivel de la conciencia, que es otra vez el estado de la ignorancia. La ignorancia de la conciencia. Es decir, no sabe que ya sabe. Y finalmente, cuando descubre que ya está manejando bicicleta, entra al cuarto y último nivel, que es la conciencia de la conciencia. Estos son los 4 niveles de la conciencia. Y todos los seres humanos pasamos por este proceso de una forma u otra en todos los procesos de aprendizaje que vivimos en nuestra vida. Bueno, en términos de lo que es
la conciencia profunda, la conciencia trascendente. La propuesta del trabajo es: vivimos un estado de sonambulismo, un estado de mecanicidad. Y esto lo puedes tú descubrir, porque probablemente de nuevo tú puedas repelar y debatir y decir, no es cierto, yo estoy consciente. Pero tal vez yo te preguntaría simplemente, ¿qué comiste ayer? ¿Qué ropa te pusiste ayer? ¿Qué estabas haciendo hace 2 días a las 11 de la mañana? ¿Qué estabas haciendo hoy a las 3 de la tarde? Exactamente a las 3 de la tarde. O probablemente qué comiste hoy. Si profundizo un poco más, te pregunto, ¿qué pensaste hace media hora atrás? ¿Me podrías resumir fundamentalmente los 10 pensamientos más relevantes que tuviste? ¿Cuáles fueron tus sensaciones? ¿Qué sentiste? ¿Qué sentimientos tuviste el día de hoy? Podemos cuestionarnos una y otra vez y probablemente seamos capaces de responder a algunas de estas preguntas, probablemente otras no. Ouspensky decía en su libro Fragmentos de una enseñanza desconocida que vivimos la vida como si estuviéramos en un cuarto oscuro, en el que la oscuridad es total y absoluta y no podemos ver nada. Y de pronto, por momentos, se prende una luz. Instantáneamente se prende y se apaga a los 2 segundos. Y alcanzamos a ver algo y volvemos a caer en la oscuridad. Y alcanzamos a ver algo y volvemos a caer en la oscuridad. Y son como esas luces estroboscópicas, ¿sí? Que están parpadeando y que se prenden y se apagan instantáneamente y alcanzas a ver algo. Así vivimos la vida. Estamos semidormidos, semidespiertos. Y no nos damos cuenta cuando caemos en ese estado de sonambulismo o de inconsciencia. El trabajo propone que existen diferentes estados a través de los cuales pasamos para caer en la inconsciencia. El primero de ellos es cuando tú empiezas a tener sueño, ya te empieza a dar sueño, que te quieres dormir. Puedes decir, tengo sueño. Y empiezas a bostezar y se te empiezan a cerrar los ojos. Y se te empiezan a ir las ideas y estás así como que medio aturdida o aturdido. Y finalmente dices, me voy a dormir. Te acuestas y cierras tus ojos, pero esos momentos todavía estás despierta. El primer nivel, el primer momento en el que no nos damos cuenta cuando caemos en la inconsciencia es cuando nos dormimos. Cuando tú pasas del estado de vigilia, de estar despierto, al estado de sueño, que ya estás dormido, no te das cuenta. No te das cuenta y tú dices, ya me dormí. No, simplemente caes en el sueño. Puedes estar instantes en la conciencia, ¿sí? Se llama estado de hipnagogia, en el que estás pasando de un nivel de la conciencia a otro y diciendo, ya me estoy durmiendo, pero en el momento que caes finalmente en sueño, no te das cuenta. Otro momento en el que no te vas a dar cuenta, para bien o para mal, es en el momento de tu muerte. Puedes sentir que estás enfermo, te sientes mal, pero un ser humano, cuando pasa la transición de la muerte, no se da cuenta. Y el tercer nivel, el tercer momento en el que no nos damos cuenta, justamente va a sonar como trabalenguas, pero quiero pedirte tu atención, es justamente cuando dejas de darte cuenta, cuando caes en automático. Cuando estás de pronto atenta, estás consciente del momento, de todo lo que está pasando y de pronto tu atención se pierde. Y justamente ahí está la clave del trabajo, en la atención. La atención. Dejamos de prestar atención a la vida. Entonces,
ahí tampoco nos vamos a dar cuenta. En el trabajo se propone que esto, para ilustrarlo, es como si tuviéramos un foco encima de nuestra cabeza. Imagínate que tienes un foco y cuando el foco está prendido, cuando esa luz está prendida, estás consciente, estás en el momento presente, estás en el aquí y en la ahora, estás atento de todo lo que está sucediendo, estás prestando atención. Cuando el foco está apagado, ya te distrajiste, ya empezaste a divagar, estás yendo de un lado al otro en las ideas, pero ni siquiera sabes qué estás pensando o qué estás sintiendo. Lo curioso del asunto es de que, de nuevo, foco prendido, estás en el momento presente. Foco apagado, estás ausente de la vida. Lo curioso del asunto, dice el trabajo, es de que en muchísimas ocasiones el foco se apaga, es decir, caes en el estado de inconsciente, pero tú piensas que el foco sigue prendido. Tú dices, no, yo estoy consciente. Estoy consciente. A mí me gusta hacer un ejercicio de sobremesa con amigos de pronto, o en familia. Empezamos a platicar sobre un tema. O cuando estás hablando, haces ejercicio. Sí, es divertido. Y llevas media hora platicando con una persona y de pronto le haces una pregunta. Y yo lo he hecho repetidas ocasiones porque es muy interesante, ¿no? Dice, a ver, ¿cómo empezamos esta conversación? ¿Te acuerdas? La gente dice, no. Y tienes que empezar a jalar la hebra en reversa, echar la película para atrás, para decir, es que tú empezaste a decir esto y de ahí pasamos esto. Pero vamos divagando y las conversaciones más ricas son las que estás hablando muchas cosas de todo y no estás hablando de nada, probablemente. Y te entretienes mucho porque la mente está justamente recibiendo la golosina intelectual que más le gusta, la dispersión. La dispersión. Y nos vamos a la deriva, si por un lado o por el otro. Entonces, el tema del trabajo, en una primera instancia, es debatir sobre el concepto de la atención. La atención. Y no darnos cuenta cuando ya dejamos de darnos cuenta. En el libro Fragmentos de una enseñanza desconocida, Ouspensky narra una experiencia que él tuvo un día cuando ya estaba trabajando con Gurdjieff. Iba caminando por San Petersburgo y dijo, tengo un día muy ocupado. Tengo muchas cosas que hacer. Tengo que ir a la oficina de correos a poner unas cartas y luego tengo que ir al SAS y luego tengo que hacer esto, tengo que hacer por lo otro y tengo que hacer lo otro. Y se le pasó todo el día en todos sus quehaceres. Al final del día se puso a recapitular y dijo, a ver, ¿por qué siento que me estoy olvidando de algo? Fui a la oficina de correos y llevé la ropa y fui con el sastre y hablé con este señor y pensando, dije, pero tengo la sensación de que me olvidé de algo y no lo podía recordar. De pronto dijo, ya sé de qué me olvidé de mí. Esa es la forma en la que vivimos los seres humanos, que de pronto ya dejamos de estar conscientes y dejamos de estar presentes en lo que es nuestra vida. Tenemos muchas posibilidades de acercarnos a lo que es ese mundo real. Hoy la ciencia ya coincide, fundamentalmente coincide, la academia universitaria, en que no percibimos la realidad, sino tenemos pequeños fragmentos de percepción de la realidad. ¿Sí? Y esta carencia, esta experiencia, por decirlo así, lamentable, que vivimos los seres humanos es por el hecho de que no prestamos atención. Estamos frente a la realidad de nuestra vida. En este momento tú te encuentras ante los retos, ante los problemas, ante los desafíos, ante lo que tú me quieras decir, que es el contexto de tu vida. Tú te encuentras frente a la gran oportunidad de descubrir tu realidad y de descubrirte a ti misma, a ti mismo. Pero la ironía o la tragedia, por decirlo así, es de que no nos atrevemos a cruzar ese umbral. No cruzamos el umbral. De ahí es el que yo le puse a mi propuesta de trabajo
cruzando el umbral, justamente porque es el atrevimiento a vivir una vida plena, el atrevimiento a darte cuenta, el atrevimiento a vivir el presente y abstenerte de los apetitos del intelecto de proyectarte hacia el futuro. Y estos apetitos, en ocasiones, como yo decía en la conferencia del Enneagrama de la Personalidad, son de orden compulsivo. Es una conducta repetitiva, inconsciente e irresistible. Te gusta comportarte de esa manera, pero no te das cuenta que te gusta comportarte de esa manera. No eres consciente de que no eres consciente. Entonces, vivimos esa mecanicidad y nos resistimos constantemente a cruzar ese umbral. ¿Por qué? Porque es mucho más placentero vivir en esa mecanicidad, en lo que es tu zona de confort, ¿sí? La psicología hoy en día, la psicología moderna, yo me he metido a diferentes corrientes psicológicas de la psicología humanista, diferentes escuelas de la psicología. Tienen una premisa fundamental y es diferentes estratagemas para hacer ajustes a la conducta, ¿sí?, del ser humano a nivel personal o interpersonal, para que la persona pueda regresar a funcionar bien, a vivir una vida en los términos que conoce, en sus términos acostumbrados, regresar a su zona de confort, a su zona de bienestar. De manera paradigmática, como valor cultural, hemos aprendido a buscar el placer y a rehusar el dolor. Y ese es parte del problema, porque mucha de la medicina alópata y muchas de las escuelas de la psicología transpersonal, ya sé que algunos psicólogos me van a querer linchar o quemar en leña verde, lo sé, pero muchas de las escuelas psicológicas contemporáneas se enfocan fundamentalmente a eso, cómo regresar al status quo a la persona, cómo hacer esos ajustes. Y la gente va a terapia, y va a coaching, y va a mentoring, y va a asesorías, a ver cómo regreso a cómo estaba antes. ¿Qué es lo que puedo hacer? Y la persona se aboca a buscar de una manera u otra qué es lo que tiene que hacer esa persona para regresar a su zona de confort. ¿Qué ajustes tiene que hacer para que pueda vivir mejor? Esa es la psicología tradicional. La psicología o la propuesta del trabajo de Gurdjieff no es esa. Es vivir una experiencia de transformación de la vida inferior para verdaderamente cruzar ese umbral y hacernos conscientes. ¿Por qué? Y yo lo he repetido en múltiples ocasiones. En múltiples ocasiones yo he repetido el hecho de que no se trata de, si estamos dormidos, de cambiar de sueño. Y mucha gente, probablemente, si partimos de la base que estamos semidormidos, estamos viviendo una especie de ensoñación. Como decía Calderón de la Barca, ¿no? La vida es sueño y los sueños son. Entonces, ¿qué es lo que hace mucha gente? Mucha gente, bueno, está viviendo de alguna manera sueños que son pesadillas. Problemas, enfermedades, dolores, tristezas, divorcios, crisis de cualquier tipo. Está viviendo una forma de pesadilla. Y hay otras personas que están viviendo sueños placenteros, seguramente, pero están igualmente dormidos. Y los que están viviendo los sueños placenteros, ¿qué es lo que buscan? Prolongar o preservar ese sueño. Yo quiero seguir en mi zona de confort porque quiero vivir esta vida porque estoy muy bien. Y los que están viviendo la pesadilla, lo que quieren es salir de esa pesadilla. Las propuestas terapéuticas en general ofrecen caminos, estratagemas para cómo salir de la pesadilla, cualquiera que ésta sea. Pero la propuesta profunda del trabajo no es esa. La propuesta de profundo trabajo no es cambiar de calidad de sueño. La propuesta es despertar. Y ahí es donde está la riqueza de este trabajo. No se trata de cambiar la calidad de tu sueño y que sigas en una compulsión, ahora placentera, en una mecanicidad agradable, que regresa a tu zona de confort, sino se trata de que vivas el momento presente, que cruces ese umbral y que te encuentres ante una realidad
insospechada y que en ese momento es inefable, no la podemos describir, no sabes cómo es. Otros autores, un autor dentro de las escuelas del Cuarto Camino, propone que te imagines un río que está cerca de una planta química y que está esa planta arrojando químicos constantemente al lecho del río. Está contaminando. Y ahí viven peces. Y los peces ya de alguna manera se acostumbraron a vivir de esa manera, a vivir de esa forma. No conocen otra forma. Y si de pronto se les sugiriera que hay ríos con agua cristalina, pura, probablemente esos peces no lo comprenderían. Y dirían, no, yo estoy bien aquí. Probablemente tú y yo estamos diciendo eso. Yo estoy bien con la vida que tengo. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Adecuarnos a un paradigma, a vivir conforme a los cánones y conforme a los principios de la vida, conforme nuestro paradigma nos lo propone. Krishnamurti, un gran místico del siglo XX, decía, no es una persona sana aquella que se adecua o se ajusta a la perfección a un paradigma que está enfermo. Yo lo estamos viendo. Hoy vemos que nuestro paradigma se está colapsando, se está fragmentando. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Resistiéndonos. Y nos resistimos con angustia, con estrés. Pero no sabemos vivir de otra forma más que procurar regresar a nuestra zona de confort. Y la propuesta del trabajo es alto. Y Gurdjieff lo manejaba con un ejercicio que le llamaba el stop. Alto. A ver, observa. Date cuenta qué está sucediendo en este instante. En este instante. Y yo te invito a que este instante que tú me estás escuchando, hagas ese alto mental. Y empieces a practicar ese trabajo. Porque eso es de lo que se trata. ¿Cómo podemos verdaderamente trascender? ¿Cómo podemos atrevernos? Porque lo primero que tenemos que hacer es un atrevimiento, a cruzar ese umbral. Porque de alguna manera decimos, ¿sabes qué? Más vale malo por conocido que bueno por conocer. Yo prefiero vivir la vida que tengo en los términos en que la conozco, en los términos en los que fui educado, en lo que yo creo que es real, en lo que yo creo que es valioso, perdón, en lo que yo creo que se trata finalmente la vida. De esto se trata. Se trata de hacer dinero, se trata de tener relaciones, se trata de tener una familia, tener amistades, ser exitoso, ser una persona socialmente exitosa. De eso se trata, ¿no? Eso me lo educaron, me lo inculcaron, me lo vendieron y lo sigo creyendo. Y ahora no solamente lo acepto, sino yo también lo estoy vendiendo como la realidad. Pero ahorita los tiempos que estamos viviendo justamente nos están enfrentando cualquier cantidad de retos a muchas personas. Y la opción que tú tienes es, si estás viviendo una pesadilla, aprovecha esta oportunidad para no querer seguir honrando esa zona de confort, esa mecanicidad, esa vida inconsciente y pasar al siguiente nivel de la conciencia. Reconocer tu falta de atención. Madame de Salzman decía en un aspecto, no se trata de que desarrollemos una práctica para adquirir la atención. De lo que se trata es de que descubramos nuestra falta de atención. Vivimos en ese estado de somnolencia, de sonambulismo, justamente porque nuestra atención no está controlada. La atención es ¿qué es la atención? Es la capacidad o la facultad mental que tú tienes para concentrarte en un punto de la realidad y despreciar a los demás, enfocarte, concentrarte. Es una capacidad. Pero por razones neurológicas, por nuestra alimentación, por nuestra cultura, por nuestra educación, por todos esos temas, nuestra mente es como un mosquito, está viajando de un lado a otro.
y nuestra atención está constantemente divagando. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer, y son por decirlo así, las premisas fundamentales del trabajo, para poder estar consciente de que estoy dormido, porque probablemente sigues diciendo, yo no estoy dormido. Lo primero que tienes que hacer es autoobservarte. Ser consciente de dónde estás en este momento, por decirlo así. Ser consciente de qué es lo que estás haciendo en este instante, en este único instante que es real, el presente, este momento. No dentro de 10 segundos, no hace 10 segundos atrás, este instante. Ser consciente de tu condición interna y de tu condición externa, lo que tú estás presenciando a través de tus sentidos. Ser consciente de tus pensamientos. Ser consciente de tus sensaciones, de tus emociones, ser consciente de tus movimientos. Dentro de las prácticas del trabajo, porque es un modelo muy pragmático, se dice, date cuenta, por ejemplo, de cómo hablas. Observa cuáles son tus movimientos corporales, cómo caminas. Date cuenta de tu timbre de voz. Date cuenta de lo que dices. Escúchate. Escúchate. Y ese es un ejercicio fascinante que te quiero proponer. ¿Alguna vez tú te has escuchado? En este momento que yo estoy hablando, yo me escucho y escucho lo que estoy diciendo y estoy observando lo que estoy diciendo. Y estoy conforme estoy observando lo que estoy diciendo, estoy observando lo que estoy sintiendo y estoy observando mis pensamientos y estoy observando mi entorno, la atención, que en el trabajo se llama atención dividida, es tener una atención de tu vida interna y de tu vida externa. Y de eso es lo que se trata. Entonces, tenemos que ser capaces de abrirnos a aceptar esa ceguera o esa falta de atención a tu vida interna. Eso es lo más importante. Porque, como también cito a un autor americano que ya falleció, Wayne Dyer, de los años 60, años 70, muy interesante individuo y muy prolífico, escribió muchísimos libros. Él decía, hemos estado viendo toda nuestra vida en la dirección equivocada. Tú has estado viendo en la dirección equivocada. Siempre has estado viendo para afuera. La dirección en la que tienes que ver no es hacia afuera. Y Osho, un místico del siglo XX, decía, tampoco se trata de ver hacia adentro. Porque en muchas prácticas de meditación, prácticas y propuestas filosóficas de saber, ve tu mundo interior. No se trata de eso. Osho dice, si tú tratas de meterte en tu mundo interior, lo único que estás haciendo es más de lo mismo. Es tu atención que te está botando hacia afuera de nuevo. Lo que hay que hacer es tener una atención del momento presente, nada más. Lo que está aconteciendo aquí. Y esa es la forma de empezar a despertar. Esa es la forma de empezar a cruzar el umbral. De atreverte a cruzar el umbral de decir, reconozco. Lo primero es que tienes que reconocer tu falta de atención. Y yo he tenido debates con personas a lo largo de los años que me dicen, yo no estoy dormido. Y probablemente tú lo estás diciendo en ese momento. Javier, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo. Yo no estoy dormido. Yo estoy despierto, yo estoy aquí, te estoy escuchando. Sí, pero ¿dónde está tu atención? ¿Dónde está tu atención a toda la experiencia, a todos los eventos que están suscitándose en este instante? Todo lo que está aconteciendo alrededor tuyo. Es simplemente la experiencia que te salgas a un parque sin hablar. Te sientes en una banca de un jardín, de un parque, observar. Y observar todo lo que está aconteciendo. Es fascinante eso. Pero lo importante no es hacer ese ejercicio ocioso. Ojo, lo importante es
como tú devienes diferente en tu vida interna. Cuando tú te encuentras frente a un problema, querido amigo, ¿qué es lo que quieres hacer? Salir del problema. Si tienes una enfermedad, quieres sanarte. Si te falta dinero, quieres dinero. Si tienes un problema emocional, de pareja, de familia, quieres resolverlo. Quieres regresar al status quo, quieres regresar a tu zona de confort, quieres regresar a cómo estaban las cosas antes del problema, antes de que empezara el problema. Y cuando el problema se resuelve, porque muchas veces los problemas no son problemas, tú los estás generando por tu falta de atención. Tú los estás generando. Y sé que esto puede prestarse a mucho debate y me encantaría tener la oportunidad contigo de abrir estos debates y ofrecerte e invitarte a una mirada diferente, a una mirada más allá de la crisis y ver las cosas diferentes. Se trata no solamente de cuando resuelves una situación, una crisis, cualquiera que ésta sea de tu vida, no se trata ya de regresar otra vez al status quo, a cómo estaban las cosas antes. Lo que se trata es de devenir diferente. ¿En quién te conviertes? Y te pregunto esto. Ubica rápidamente a lo largo de tu historia del pasado alguna crisis, algún problema que tú hayas tenido que ya se haya resuelto. Y si eres capaz, si es posible, ubícate antes de que se iniciara esa crisis, ¿cómo eras? ¿Cómo vivías? ¿Cómo te comportabas? Tienes una imagen, más o menos, un recuerdo cómo eras. Ahora ubícate inmediatamente después de que se resolvió el problema. Antes y después del problema. ¿Hubo algún cambio en ti? La forma en la que vivías, qué era lo que valorabas. Cambiaron tus intereses, tus gustos. Conforme nosotros vamos cambiando nuestro sentido de autoestima en la vida, van cambiando nuestros valores, nuestros gustos y van cambiando nuestras relaciones. Los seres humanos nos relacionamos con otros seres humanos desde el mismo nivel de nuestra autoestima. Si tú empiezas a cambiar tu nivel de autoestima y la otra persona no cambia ese nivel de autoestima, esas relaciones ya no son sostenibles y vienen las fracturas. Pero todo es cuestión de percepción, todo es cuestión de enfoque. Solo queremos que todo vaya bien. Siempre. Solo queremos que vaya bien y queremos sentirnos bien. Ese es el paradigma, ese es el modelo cultural que se nos ha inculcado. Y rechazamos la depresión, el coraje, la tristeza, la ansiedad, la frustración. Ese es el modelo. Y lo interesante del asunto aquí es esto. No hay un yo que observe esto. Por eso no tenemos registro de nuestra historia. Y ya lo dice el dicho, el que olvida su historia tiende a repetirla. No tenemos registro porque no hubo un yo, estuviste ausente de tu vida. Ya lo dice un poema ahora sí que del siglo pasado. Olvidarte, ausentarte, ¿cómo es que va? Olvidarte de tu memoria, de tu historia, es ausentarte de tu vida. No recuerdas quién eres. Vuelves a repetir tu historia. Y aquí la pregunta que Gurdjieff se hacía dentro de todo esto, porque el gran debate es si estamos conscientes o no. ¿Cómo puede alguien darse cuenta que no está consciente si piensa que está consciente? Y no tiene ningún interés en hacer ningún esfuerzo para hacerse consciente. Ese fue el gran dilema de Gurdjieff. Y ese es uno de los retos del trabajo, para vivir el recuerdo de sí. La propuesta fundamental de Gurdjieff era
hemos caído en una especie de olvido de nosotros mismos. Nos hemos olvidado de nosotros. Como dijo Ouspensky, me olvidé de mí. Terminas el día y te olvidaste de las experiencias. No hubo un yo observante, un testigo. Se le llama el testigo silencioso, el observador, que estuviera viviendo la experiencia de la vida interna y de la vida externa. No hubo, por consiguiente, memorias. No hay registro de tu memoria. Por eso no sabemos qué es lo que vivimos, qué es lo que comimos, qué es lo que pasó en nuestra vida, cómo nos sentimos. Y tendemos a llenar los grandes huecos que tenemos de nuestra historia con nuestras propias interpretaciones, nuestras propias creencias de que esa fue la realidad, cuando no fue esa, porque ya no lo recordamos. Entonces, lo que tenemos que comprender es de que tenemos una opción. La propuesta del trabajo nos sugiere que existen fundamentalmente, para efectos de darnos cuenta, dos tipos de pensamiento fundamentalmente. Gurdjieff hablaba de dos tipos de pensamiento que tenemos constantemente. Lo que él llamaba los pensamientos asociativos a estímulos. ¿Qué quiere decir esto? Mi atención se asocia inmediatamente a lo que mis sentidos están percibiendo. Y se asocia a un estímulo y se asocia a otro. Y evidentemente el entorno está inundado de cualquier cantidad de estímulos. Hoy en día, uno de los riesgos más grandes son los estímulos visuales a través de la televisión, a través de las redes sociales, a través de estar con el celular constantemente, porque ya nos alimentamos fundamentalmente de esos estímulos y nos reímos con la vida de los demás y sufrimos con la vida de los demás que vemos en las redes sociales. Dejamos de vivir nuestra propia vida. Estamos viviendo ese tipo de pensamiento asociativo. Y ese pensamiento asociativo es el que nos lleva a ese estado de somnolencia. El otro tipo de pensamiento que propone Gurdjieff es el pensamiento directo, en el que yo focalizo mi atención. Focalizo mi atención. Entonces, tenemos que comprender que este es un trabajo. Y así, por eso se llama así, es un trabajo. Gurdjieff decía, la vida, y por eso lo propone en su trabajo, la vida solo es real cuando yo soy. Así, ese título a mí se me hizo extraordinariamente elocuente. Cuando lo conocí dije, wow, qué impactante. La vida es solamente real, solo cuando yo soy, cuando yo vivo la conciencia de mí y tengo pensamientos directos. Mi atención está focalizada en lo que yo soy, en mi experiencia de que estás viva, que estás vivo, que estás aquí y ahora, que tienes un cuerpo, que tengas una conciencia de todo lo que está aconteciendo en tu cuerpo, todas tus sensaciones, frío, calor, dolor, cansancio, sueño, lo que sea, hambre, que estés consciente de los sentimientos o las emociones que estás viviendo, que estés consciente de tus pensamientos, que tu atención esté focalizada ahí. Eso es de lo que se trata. Y es un esfuerzo que se tiene que hacer. Entonces, Gurdjieff desarrolló toda una propuesta integral que inclusive se construyó con lo que él llamó movimientos corporales en los cuales tú tienes que hacer una atención absoluta del movimiento. Entonces, él le llamó movimientos sagrados o posteriormente se evolucionó a lo que se llaman danzas sagradas. Yo he tenido la oportunidad de hacer esas danzas sagradas, son extraordinarias y requieren un esfuerzo físico, porque aparentemente son movimientos que no tienen ninguna trascendencia, movimientos de los brazos con cierta cadencia, movimientos de las piernas, movimientos de la cabeza hacia una posición otra, pero cada movimiento que tú vas haciendo es con conciencia y son coordinados. Y llevar esa coordinación es un reto. Es un reto extraordinario y son cansados. Es un esfuerzo físico, un esfuerzo mental y un esfuerzo emocional que se lleva a cabo. Más adelante tal vez tenga la oportunidad de platicarte más sobre esos
esos movimientos. Se llaman danzas sagradas. Métete a internet, métete a YouTube, busca danzas sagradas de Gurdjieff y ahí las vas a ver. Y yo he hecho varias de esas, son extraordinarias, es fascinante. Aquí en México existen muchas escuelas, existen muchos instructores que desarrollan lo que se llaman las danzas sagradas o movimientos sagrados de Gurdjieff. ¿Sí? Entonces, yo te quiero dejar en estos últimos momentos con algunos ejercicios para que tú experimentes justamente lo que es tu atención. Te voy a compartir varios ejercicios para que tú los desarrolles. El primero de ellos es, cada vez en tu casa seguramente hay muchos cuartos, hay muchas habitaciones y cada habitación está separada por una puerta, por un umbral. Bueno, cada vez que pases por un umbral, que pases de la sala a la cocina o de la recámara al baño, o lo que sea, que cruces un umbral o estés en una oficina y que cruces un umbral de una puerta, vas a hacer una pausa y vas a contar del 1 al 3. Y luego sigues caminando. Pero que no se te olvide. Otro ejercicio. Cuando te sientes a comer, ve tu plato de comida, obsérvalo, y el primer bocado, hazte consciente de él, saborealo. Solamente el primer bocado, no vale el segundo, el tercero o el cuarto. Solamente el primer bocado, hazlo consciente. Saborealo. Manténlo en el vestíbulo de tu boca por unos instantes, degústalo, identifica los sabores. Así como si fueras un catador de vinos, identifica las diferentes texturas de lo que estás masticando y luego ya sigue comiendo de manera natural, pero solamente es válido el ejercicio para el primer bocado. Otro ejercicio. Camina cuando andes por la calle, fija tu mirada en un punto a cierta distancia. Si vas por una avenida, por una calle, fija tu mirada. Vas manejando, ten cuidado cuando lo hagas, pero fija tu mirada en un solo punto y no te distraigas. A ver cuánto tiempo mantienes el punto en tu atención. Un ejercicio muy sencillo. Toma un reloj y observa el segundero. Mantén tu atención en el segundero por 1 minuto. Nada más. Y a ver si no te distraes. Pero es mantener nada más la atención cabal, plena en el segundero. Siéntate en un sillón, en una silla, durante 5 minutos sin hacer nada. Sin hacer nada. Y simplemente observa a dónde deriva tu atención. Y otro último ejercicio que te propongo es cuando estés en una reunión y que la gente esté conversando, tú mantente en silencio por unos minutos, unos 2 minutos, 3 minutos, y presta atención plena a la palma de tu mano izquierda. Nada más. Hazlo. Y ahí vas a aprender. Te vas a dar cuenta que no te das cuenta. Te vas a dar cuenta dónde deriva tu atención. Este es el primer paso dentro del trabajo de Gurdjieff. Hay una práctica de autoobservación, una práctica interna. La próxima semana te quiero invitar de nuevo, quiero compartir contigo otra conferencia, continuación de esta, en la que voy a hablar de 2 grandes temas dentro del trabajo, la autoobservación y la identificación. Probablemente son de los temas más poderosos dentro de todo lo que es la escuela del trabajo. Te quiero invitar para que continuemos con esta conversación. Y te quiero avisar que a finales de este mes voy a estar desarrollando ya de manera formal un programa que se llama Cruzando el Umbral, justamente. Ya lo venía yo anunciando desde la conferencia anterior, y este programa de Cruzando el Umbral está formado por 3 grandes módulos o 3 grandes fases. Voy a compartirte la página de AetherQuest. Espero, si la ven, por favor, pónganme ahí en el chat que sí la están viendo.
Nada más déjenme saber que sí la están viendo para que no esté hablando yo. Alguien que me ponga, sí se ve la página, ¿sí la están viendo? ¿Sí? Ok, parece que sí. Ok, bueno, bien. Entonces, si tú entras a la página de aether.academy, esta es la página, aquí vas a ver en próximos eventos, justamente, bueno, están todos los eventos anunciados de lo que viene a continuación en las próximas semanas, está cruzando el umbral. El módulo 1, las danzas de la máscara, el autodescubrimiento a través del eneagrama de la personalidad, lo que yo ya venía anunciando. Si tú le das clic aquí, entras aquí, ¿sí? Vas a entrar ya a lo que es el programa de Cruzando el Umbral. Y estos son los 3 módulos. Las danzas de la máscara, el otro lado del espejo, que es el eneagrama de procesos, aquí vas a ver todo el detalle, y el fin de la eternidad. Son los 3 módulos. Y cada uno de estos módulos ya tiene una explicación mucho más detallada. Por ejemplo, el módulo que empieza el 27 de abril, viene todo el detalle sobre lo que es el programa. Aquí hay un pequeño video en el que yo explico con mayor detalle este módulo y es el eneagrama de la personalidad. Y aquí ya tú puedes entrar a inscribirte directamente. Aquí ya está toda la información del curso. Puedes hacer tu pago por transferencia electrónica o por PayPal, ¿sí? Y puedes contratar el programa, ya sea el primer módulo o puedes contratar los 3 módulos de una vez y tienes un descuento sustancial. Aquí están las fechas de cada uno de los módulos. El programa va a empezar de 7 a 8:30 de la noche, horario de la Ciudad de México, y dura 5 semanas. Cada módulo dura 5 semanas y va a ser los días jueves. Entonces, toda la información está en la página de aether.academy. Aquí la puedes ver. Sí, entonces te invito a que te metas, que curioses y de todos modos, pues tú tienes mi teléfono, me puedes mandar un mensaje de WhatsApp, y con todo gusto yo estoy para ti. Entonces, pues bien, eso es lo que tengo para anunciarles. Me encantaría poder compartir ese trabajo. El eneagrama de la personalidad es un tema muy poderoso, como yo lo comenté. Para los que no hayan visto la conferencia de Cruzando el Umbral, el eneagrama de la personalidad, te invito a que la veas. Está dentro del foro, las voy a volver a desplegar dentro del foro de WhatsApp de Aether, pero van a estar en la página de aether.academy ya en los próximos días, ya todas las conferencias, de manera que las puedas estar revisando y seguir estudiando, recordar si hay algo que te llamó la atención. Es el primer módulo, pero vamos a estar trabajando, este programa está muy, muy impregnado del trabajo de Gurdjieff, todo lo que es el trabajo de la conciencia, la autoobservación y está acompañado con otros temas como programación neurolingüística, un curso de milagros, y son corrientes que abrevan y que enriquecen toda la propuesta de cambio de la conciencia, aparte también de una gran práctica de meditación que hacemos en el curso. Entonces, pues bueno, por esta ocasión es todo. Pues bueno, como siempre me gusta honrar y respetar tu tiempo. Te quiero dar las gracias y haz esos ejercicios. Y me cuentas en el chat si quieres. A ver, compartan en el chat de Aether cuáles fueron las experiencias al hacer estos ejercicios de autoobservación, esas prácticas que te acabo de sugerir, para que te des cuenta que no te das cuenta y que podemos tener la oportunidad de vivir la vida de una manera diferente. Es fascinante la experiencia. Listo. Pues muchísimas gracias a todos. Déjenme revisar una vez más para no ser descortés. A ver si hay preguntas. No, parece que no hay preguntas. Pues bien, pues que tengan una linda y placentera noche. Esténse atentos de los avisos dentro del foro de Aether para la siguiente conferencia en la que voy a estar hablando de autoobservación y de identificación. Y ahí es donde está la clave del sufrimiento humano. Ahí es donde está la clave de muchos de los problemas que tú vives. Entonces te invito a que me acompañes una vez más en la próxima semana, próximo martes,
próximo jueves, perdón, el próximo jueves es la siguiente conferencia y dentro de 15 días arrancamos Cruzando el Umbral. Si tienes dudas de cómo inscribirte, estoy aquí para ti. Pues listo. Muchas gracias a todos. Como siempre, es un enorme placer compartir con ustedes. Gracias por el privilegio de tu atención. Gracias porque me honras con tu búsqueda, con tu interés. Gracias porque estamos juntos. Gracias porque estamos viviendo la vida. Que tengas una muy linda noche y hasta pronto. Gracias.